encuesta, hubo una encuesta ya a nivel nacional, decía la de mayor proximidad, creo que tuvo 1.600, pero por lo general alrededor de 1.000. Ahora, se encuestan a las 1.000 personas, por ejemplo, ¿no? Las 1.000 personas, se les encuesta en todas las personas de Lima, o sea, ¿tendría algún valor significativo en cuanto a la elección? No, porque la población en Lima votó inclusive distinto que la población en provincia. Entonces, ¿qué es lo que tiene, cómo tiene que ser esa muestra? No, 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 no se da, ya, sabemos que es 1.000, pero entonces 1.000 solo en Lima, o 1.000 solo en un distrito, o sea, la intención de voto era distinta, por ejemplo, en el distrito de Miraflores, que en el distrito, no sé, de Villa Salvador, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esa muestra tiene que ser proporcional, ¿no? A la cantidad de habitantes en cada ciudad, en cada distrito, por ejemplo, ¿no? Para que tenga, ¿no? Para que tenga un significado ese resultado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Algunas veces, cuando en época electoral, ¿no? La clásica, cuando no, dice, no, yo no creo en las encuestas, dice, no, porque a mí nunca me han encuestado. No sé si alguna vez han escuchado esa, Ah, esa sí, varias manera de, veces. ¿no? A mí nunca me han, Sí. a mí nunca, y todavía dice, ¿no? ¿Tú conoces a alguien? No, yo tampoco, entonces yo no creo en las encuestas, digo, nunca me han encuestado. Pero si estamos hablando de que en una encuesta, más o menos se suele alrededor de 1.000 personas encuestar, y son algo de 22 millones. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad que a una persona le encueste, no? Sería de 1.000 entre 22 millones. Quitándole 3 ceros, sería uno entre 22.000. O sea, para que alguien haya sido encuestado, más o menos, de cada 22.000 votantes, uno es encuestado. Entonces, en un grupo de amigos de 10, ¿existe la posibilidad, es posible que alguien sea encuestado? Sí, pero es una posibilidad bajísima. No, por eso que, no, 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 yo no conozco a nadie que le hayan encuestado, por lo tanto es mentira. Es una falacia, ¿no? Razonamiento incorrecto, tal vez por ignorancia, por ejemplo, ¿no? Pero ya si tú te pones a pensar, de cada 22.000, uno es encuestado, entonces entiendes por qué tal vez no te ha tocado a ti encuestar, ¿no? O ser encuestado. Muy bien, eso es una muestra, pues. Y entonces volviendo a lo nuestro, dice, es una, a ver, un instante acá, te había una pequeña corrección, creo. Sí, un instante acá. Ujú. Y a veces hay que, ya, ahora sí, listo. Estamos viendo entonces elementos, concepto básico, ¿no? De lo que es la estadística, población, muestra, variable, por ejemplo, dice, es una característica que, de interés acerca de cada elemento de una población o muestra. Por ejemplo, ¿no? Si se va en la presa San Marcos, se quiere hacer un estudio sobre la cantidad de hermanos menores por estudiante, ¿no? ¿Para qué? Para saber a ver quiénes son los posibles nuevos alumnos de la pre, por ejemplo, ¿no? Se quiere saber la cantidad de hermanos menores, ¿de acuerdo? Entonces, esa cantidad de hermanos, ese viene a ser la variable que se va a estudiar, ¿sí? Es una característica de interés. Ahora, hay dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. El cualidad y el otro es de cantidad. Cuando hay cantidad, se puede ordenar. Por ejemplo, si yo le decía, digamos, ¿no? Si yo le decía cantidad de hermanos, pues se puede ordenar en forma creciente, por ejemplo, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, uno tiene 10 hermanos, ¿no? Por ejemplo, ese sería una variable cuantitativa de cantidad. Se pueden expresar, como dice, numéricamente. Pero cualitativa, por ejemplo, te dicen distrito de procedencia de los estudiantes. ¿Eso se puede expresar numéricamente? No, ¿no? Entonces, ese vendría a ser una variable cualitativa. ¿De acuerdo? Entonces, las variables que se suelen estudiar son cualitativas
y cuantitativas, ¿no? Número de miembros de familia, por ejemplo, ese sería una variable cuantitativa, cuando tiene que ver de cantidad. Muy bien, a ver, lo dejo un instante, de repente quieren copiar, de repente tienen también alguna pregunta. Ya. Dentro de la medida de tendencia central, dice, es la cantidad representativa de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir la información en un solo número. ¿Cómo así podríamos resumir la información en un solo número? Por ejemplo, si estamos hablando de promedios, ¿no? Que siempre tienen que estar entre el menor y mayor. De repente yo digo, el promedio de edades de esta sección de los presentes es 18. O sea, estamos resumiendo toda la información en el número 18, por ejemplo. Ahora, el promedio de edades de los egresados de la universidad, 25, por ejemplo. Es un número, o sea, en un número estamos recibiendo toda la información. No significa que todos tengan 25 al egresar. Algunos tendrán más, otros menos, pero el 25 sería un promedio, más o menos es una cantidad representativa, ¿no es? ¿No? Entonces, esa cantidad representativa siempre tiene que estar entre el menor y el mayor de los datos. Y uno de ellos, por ejemplo, es la media aritmética, que es la más usada, ¿no? ¿Cuándo se utiliza media aritmética? Cuando se quiere promediar edades, pesos, precios, salarios, notas, temperaturas. Por eso que es la más usada. ¿Cómo se calcula? Se suma, digamos, hay n datos, se suman los n datos y se divide entre n. Esa es la variable, esa es la media aritmética. De repente, por ejemplo, decimos la cantidad de nuevos casos diarios, ¿no? De contagiados por TBC, por ejemplo, TBC está presente, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no? No se ha llegado a acabar con el TBC. Y en miles, ¿no? Dice, confirmados durante la última semana. 3, 2, 5, 4, 6, 3, 5. Hay 7 datos, no dice la última semana. ¿Pero qué significa 3? 3 significa que el lunes hubo 3.000 nuevos contagiados. 2 significa que el martes hubo 2.000 nuevos contagiados. Y por eso no dice en miles. Si nosotros queremos saber cuál es ese promedio, sumamos los 7 y lo dividimos entre 7. Y nos sale 4. Exactamente sale 4. ¿Qué significa? Que en promedio, cada día hay 4.000 nuevos casos de contagio o de contagiados. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de promedio aritmético. Entonces, queremos saber promedio de edades. Promedio aritmético. No te van a decir que hagas esa fórmula. Si tú quieres promediar las edades de un aula, de los estudiantes de una determinada sección, de sumas todas las edades y lo divides entre la cantidad de edades. Y así. ¿De acuerdo? Algunas propiedades, por ejemplo, imagínate que yo calculo el promedio de edades de los alumnos presentes ahorita y ese promedio es 18. Y yo, digamos, a las mismas personas, a ustedes mismos, volvemos a sacar el promedio exactamente en 2 años. El promedio va a ser 20. ¿Por qué? Porque a cada uno de sus edades se le va a sumar 2. Entonces, si a cada dato se le suma 2, la media aritmética queda sumada en 2 también, o sea, en la misma constante. Por eso que esta propiedad nos dice los datos son X y la constante es C. Si a todos los datos le sumo la constante, entonces la media aritmética inicial queda sumada en la misma constante. Eso es lo que dice esta propiedad. Y lo mismo sería el producto. Por ejemplo, si el promedio de edad es 18 y yo a todas sus sedes le multiplico por 2, el promedio sería 36, o sea, 18 por 2. Si a cada dato le multiplico una constante, entonces la media aritmética inicial queda multiplicada en la misma constante. Eso es lo que nos dice esta propiedad. Muy bien. Entonces, como observación, dice, en el cálculo intervienen todos los datos. O sea, si un dato cambia, entonces puede haber o se ve, eso hace influenciar en una variación a la media aritmética. ¿Sí? Todos los datos juegan, como de 6. A ver, lo dejo un momentito y de repente quieren copiar, de repente quieren hacer alguna pregunta. Hoy está haciendo calor, ¿no? Ayer también hizo calor a partir del mediodía. El miércoles, lunes, martes y miércoles fue invierno, ¿no? El domingo sí fue verano también, no sé si se dieron cuenta, ¿no? El domingo tocó verano, el lunes, martes, miércoles tocó invierno. Ayer de nuevo parece que volvió el verano. Hoy día
Hoy día también, así estamos, ¿no? Antes no pasaba eso, ¿no? Antes el invierno se respetaba, pues. Había un horario, pues, ¿no? Decía tal fecha, invierno. Pues, hacía frío, no sabía que tenía que salir con chompa. Ustedes de repente tienen que salir todos los días, de repente en la mañana estudian en una academia, en otro lado, y todos los días salen, y uno no sabe en la mañana temprano qué va a tocar hoy, ¿no? Hoy día toca invierno, para llevar chompa, casaca, o por gusto voy a llevar y toca verano, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguna consulta hasta aquí? Creo que no. Profesor, o sea, Dime. Profe, si a la media aritmética le sumo todo mi valor, o sea, digamos, a todos los valores que componen la media aritmética, le sumo un valor, la media aritmética también se le suma eso. No, sino lo que dice a propiedad es que si a cada uno de los datos le sumas un valor, así como dices, entonces la media aritmética inicial también queda aumentada en la mismo valor. Por ejemplo, digamos que tenemos el promedio de salarios de los trabajadores de una empresa es 4.000 soles. Va más o menos bien, 4.000 soles. No, el promedio, ¿ah? No significa que todos ganen 4.000. En promedio es 4.000. O sea, algunos ganarán más, otros menos, pero en promedio es 4.000. ¿Qué pasa si hay un aumento, un bono, por ejemplo? A todos se le da un bono de 500. O sea, todos los datos aumentan en 500. Entonces, el promedio inicial, que era 4.000, se ve aumentado en 500. O sea, el nuevo promedio sería 4.500, ¿sí? Si a cada dato le suma una constante, la media aritmética también queda sumada en la misma constante. A eso se refiere. Ok, profesor. Había otra pregunta, creo. Luis, creo. Sí, profe, en su ejemplo que puso arriba, si no fuera exacto, si por ejemplo en vez de 28 sale 29, ¿se respetaría el decimal o se redondea? Ah, ya. No, si tú quieres promedio, el promedio puede ir con decimales. Claro. O sea, si tú tienes, por ejemplo, te dice el promedio de edades, digamos, tienes dos hermanos y te preguntan, ¿cuál es el promedio de sus edades? Y uno tiene 8 años y el otro tiene 9 años. No vas a redondearlo entero, ¿no? Su promedio sería 8,5. O sea, puede ir con decimales, puede ir con decimales. El único problema es que como tenemos 7 en este ejemplo, en el denominador sería periódico puro. ¿Cuántas cifras periódicas tendría? No, y eso lo hemos visto hace mucho tiempo, pues, ¿no? El 7, ¿cuántas cifras periódicas generaba? Yo sé que hay un problema de conexión, por eso que no pueden contestar, eso está claro. 7 generaba 6 cifras periódicas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si fuera un problema de examen, pues en las claves, todas estarían redondeadas, supongo, ¿no? A una misma cantidad de cifras, ¿no? Si es que fuera el caso, pero no creo que sea eh, el caso porque tendría, o sea, cuando nos dan indicaciones para formular ítems para exámenes, por ejemplo, una de las condiciones que nos piden es que sean, eh, la respuesta sea exacta, sin redondear. Entonces sí tendría que ser algo que tenga, si en el denominador va y 7, algo que sea múltiplo de 7. Por eso que está acomodado para que no es entero. Ahora, ¿necesariamente tiene que ser entero? No, pues puede ser con decimales, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Hay otro que viene a ser promedio geométrico. Dice, es el segundo más utilizado. Generalmente nos permite promediar índices porcentuales y tasa de crecimiento. ¿Sí? Es importante tener claro en qué caso usamos cada uno, porque en un problema no te van a decir, utiliza esta fórmula. Primero que nada, ¿cómo se calcula? Si son n datos, la raíz enésima del producto de todos los datos. Ahí está. Por ejemplo, dice, la tasa de utilidades trimestral en 3 bodegas fueron de 9%, 15% y 25%. ¿Sí? Fueron de. Entonces, si nosotros queremos determinar la utilidad promedio,
como son índices porcentuales, habría que aplicar esta formulita. Si son 3 datos, sería promedio geométrico. Raíz cúbica del producto de los 3 datos. ¿De acuerdo? Entonces sería raíz cúbica de 9%, 15% y 25%. Yo tendría por ciento al cubo y sale la raíz cúbica. Ahora, el 15 es 3 por 5, ¿no? Entonces el 9 con el 3 me da 27, raíz cúbica 3, y el 5 con el 25, 125, raíz cúbica 5. O sea, me quedaría 3 por 5, 15. 15%. Ese sería, por ejemplo, su promedio, la utilidad promedio. Pero también hay otra manera de preguntar y cambia el resultado. Miren, por favor, cuando nos dice, por ejemplo, las ventas en el último trimestre aumentaron los 2 primeros meses en 25% y 116%. Ojo, si me dice que aumentó en 25%, quiere decir que si inicialmente era 100%, ahora es 125%. Entonces, acá en el anterior nos dice las utilidades trimestrales fueron de cuánto fue la utilidad trimestral. En cambio acá nos dice aumenta en los primeros meses, 25 y 116. El que aumenta en 25% se convierte en 125% de lo que era, y el que aumenta en 116% se convierte en 216% de lo que era. El otro disminuye 36%. Entonces si era 100% y disminuye 36, se convierte en 64%. ¿Qué estaría? 125 o 116, 64. De 125 sería 5, raíz cúbica de 216 sería 6 y de 64 sería 4. O sea, me daría 5 por 6 por 4. 5 por 6 por 4. No, 30 por 4, 120. Entonces, cuando uno dice, si nosotros quisiéramos saber eh, estas ventas, cuánto asciende, si aumenta o disminuye, porque en los dos primeros negocios, pero en los dos primeros trimestres aumentaron y en el tercero disminuyó. En total, ¿qué pasó? Si nos da 120%, es más de lo que era 100%. Ahora es 120. ¿Qué significa? Que en promedio aumentó, dice la media mensual de crecimiento, es del 20%. ¿Sí? Entonces, es distinto a cuando me dice las tasas porcentuales son, ahí aplicamos directo, a cuando me dice aumenta en, ahí siempre respecto al 100%. A ver, lo dejo un momentito ahí para que analicen esos dos casos. ¿Se entiende la diferencia de esos dos casos? Sí, profe. Sí, profesor, pero Ya, digamos, dime. ¿qué pasaría si en vez de usar promedio geométrico uso aritmético en ¿Qué cualquiera de los pasaría? dos? En el No primero, por pasaría ejemplo. nada. Pasaría que estaría mal nada más, pero se puede calcular, sí. Por ejemplo, eh, si nosotros acá, en este primer ejemplo, ¿no? Aquí, 25 más 15 es 40, ¿no? 30, 40, 49. 49 entre 3, a ver, 48 entre 3 es 16, sería 16,3. Sería un poquito más, ¿no? Acá es 15. Sería 16,3 de promedio aritmético, ¿de acuerdo? Pero promedio aritmético, por ejemplo, lo vas a usar cuando quieres promediar eh, salarios, edades, pesos, tallas, alturas, ¿no? Número de estudiantes por sección. En cualquiera de esos casos se utiliza el promedio aritmético. Pero cuando se quiere promediar índices porcentuales, por ejemplo, ahí se utiliza el geométrico. Entonces, en un examen, como le digo, no le van a decir, oye, utiliza este promedio, no, uno tiene que estar al tanto de qué promedio se utiliza en este caso. Ahora, también te pueden dar ya directo como dato, ¿no? Te dice, ya no te dan dentro de un contexto, sino te dicen, calcula el promedio geométrico de estos números, por ejemplo. Esa sería una posibilidad. Así, profesor, otra pregunta, ¿cómo hago para, o sea, ya,
tengo entendido que media geométrica es para índice porcentual y tasa de crecimiento. Pero ¿a qué se debe que se use este promedio y no el otro? Ah, ya, esa es una buena pregunta. Miren, ahí, por ejemplo, en el caso del geométrico, que tiene como raíz cúbica o raíz en general enésimo, no es tan sencillo de explicarlo. El que es más sencillo, por ejemplo, es el armónico. Por ejemplo, hay otro tipo de promedio, pero estoy adelantando un poquito, que es el promedio armónico. Y el promedio armónico, por ejemplo, se utiliza en tasas de productividad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo surge ese nuevo promedio? ¿Qué tal si lo explico ese? Porque es más fácil que explicar geometría. Ahí sí nos vamos a desviar un poquito del tema. Ya es un poquito lo de tasas porcentuales y es un poquito más complicado. Mira, ten en cuenta más o menos para de repente, para que se pueda entender que cuando tú aplicas un porcentaje y luego aplicas otro porcentaje, ¿qué se hace en los porcentajes? Se están multiplicando. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto regla de interés simple, ¿no? Cuando te dice aumenta o gana interés del 10%, por ejemplo. Y luego de ese resultado otra vez gana interés 10%. Entonces sería el 110% del 110%. Se están multiplicando. Por eso que cuando tasa de interés, por eso se están multiplicando. Y por eso, para regresar a las mismas unidades como están multiplicados, es que lo aplicamos la raíz de la cantidad de veces que se ha multiplicado. Si son 3 datos, raíz cúbica. ¿Sí? Más o menos esa sería la idea. Y en el armónico, ya avanzando, y ahí sí vamos a justificar un poquito más, que se simboliza con MH, se utiliza para promediar rendimientos medios, productividad media, velocidad media también. Por ejemplo, la fórmula es así. Si son n datos, es n entre la suma de las inversas de los n datos. Entonces, por ejemplo, quiero que presten atención acá al siguiente ejemplo. Dice, un ciclista se dirige de Lima a Huaral con una velocidad de 90 metros por segundo, pero de regreso va a 60 metros por segundo. Dice, ¿cuál es la velocidad promedio? Entonces, esa velocidad promedio, velocidad media, viene a ser la distancia total entre el tiempo total. Esa es velocidad media, distancia total entre tiempo total. Yo no sé cuál es la distancia de Lima a Huaral. Lo que sí estoy seguro es que la distancia de ida es la misma que la distancia de vuelta, ¿no? Entonces, si a la ida hay una distancia de, a la vuelta también. Pero el tiempo es distinto. ¿Por qué? Porque a la ida va más despacio, por eso que se demora más. A la vuelta va más rápido y se demora menos. Entonces, si bien es cierto, las distancias son las mismas, los que están variando son los tiempos, ¿no? Tiempo de ida, el tiempo total sería tiempo de ida más tiempo de vuelta. Ahora, tiempo. A ver, si velocidad viene a ser espacio sobre tiempo, ¿a qué es igual tiempo? Espacio sobre velocidad. O sea, en vez de tiempo de ida, yo podría poner distancia entre velocidad de ida. Y en vez de tiempo de vuelta, la misma distancia entre velocidad de vuelta. Y se cancela la distancia. ¿Y qué nos está quedando? A ver, miren, de manera natural, ¿qué nos está quedando ahí? Nos está quedando 2 entre la suma de las inversas de las velocidades. ¿Y eso qué viene a ser? Eso viene a ser media armónica, weón. Por eso que de manera natural surge ahí la media armónica. 90 más 60 es 150. Y arriba va el producto, ¿no? Que cancele 150. Yo puedo cancelar los ceros. Con el 0 me daría 15. 15 cancelo, me queda 6. 6 por 6, 36. 36 por 2, 72.
Muy bien. A ver, lo dejo un momentito ahí. De repente quién hace otra pregunta. Profesor, digamos, Dime. si en cualquier caso, por X o Y razones, uno no logra comprender bien en por qué se usa el media geométrica en ciertas situaciones no, bastaría, digamos, con saber que se usa para índices porcentuales y tasa de Sí, crecimiento. así es. Y digamos que te dice, en el problema te dice el promedio de notas de los alumnos de una sección. No te dice qué promedio. Entonces no te tienen que decir. Tú ya sabes si es promedio de notas, es el promedio aritmético, por ejemplo. Ok, profesor. Ujú. Espérame un segundito. Regrese un segundito, ¿ya? Ya, listo. Vamos a continuar. Vamos a ver un poquito también de otro concepto que son las medidas de localización. Por ejemplo, la mediana. La mediana lo que hace es nos indica el medio, la mitad. Eso es lo que hace la mediana. La media aritmética no necesariamente. Por ejemplo, digamos que calculamos el promedio de edades de los alumnos de esta sección y es 18. No necesariamente esa es la mitad. Puede ser que hay un montón de alumnos con 17 y un alumno con 30. El promedio es 18. Entonces la media, que es 18, no nos indicaría la mitad. En cambio, la mediana sí. La mediana dice que es el valor que divide al total de datos ordenados en dos grupos de igual tamaño. Y la cantidad de datos es impar, entonces es el término central. Por ejemplo, acá tenemos una cantidad de datos impar. Ese término central es en la mediana. Pero si la cantidad de datos es par, que la mediana viene a ser la semisuma de los dos centrales. Yo primero lo que tengo que, cuando quiero hablar de mediana, tengo que ordenar los datos. Ahí los datos están ordenados en forma creciente. Tomo los dos datos centrales, ahí están, 2 y 4, y la mediana sería la semisuma. ¿Eso qué significa? La suma entre 2. Ahí estaría. Es la mediana. Mientras que la moda viene a ser el dato que se repite con mayor frecuencia. Ahí no necesariamente tiene que estar en orden. Por ejemplo, ahí no está en orden. Pero ¿quién se repite más veces? Ese viene a ser la moda, ¿no? En nuestro caso, el uno se repite más veces. Entonces decimos la moda es 1. Puede ser el caso que tengamos un conjunto con dos modas, o sea, dos números se repiten más veces. A eso se llamaría bimodal, por ejemplo, ¿no? Conjunto bimodal, por ejemplo, sería. Muy bien, a ver, nos falta ver la varianza. Lo dejo un momento ahí. A ver, de repente hay alguna pregunta. Esos problemitas de mediana y moda también se aplican cuando los datos vienen en cuadros. Por ejemplo, me parece que el problema número 3 o el problema 4 está justamente la mediana y la moda nos piden, pero es un cuadro lo que nos anda. Ahora vamos a explicar cómo trabajar con cuadros. Es una pregunta. Dime, Cuando se presenta bimodal, significa que estos dos números que se repiten la la misma misma cantidad de cantidad de veces, ¿no? veces. Ujú. Ya, ya. Porque digamos, si tengo un número que se repite 3 veces y otro número que se repite 4, entonces el de 4 no sería bimodal, claro, sería No, unimodal. así es. Ya.
Muy bien, chicos, no sé, vamos a avanzar. Creo que sí, ¿no? Ya. Las medidas de dispersión, nos dice, determinan el grado de alejamiento de los datos respecto a una medida de tendencia central, que generalmente es la medida aritmética. O sea, si nosotros, por ejemplo, en el aula, por ejemplo, ¿ya? El promedio de edad es 18, pero esa medida de dispersión nos sale un número grande, por ejemplo, me indicaría que los datos están dispersos respecto a la media aritmética que es 18. O sea, habría por ahí algún alumno de 16, 15, uno de 30, 40, ¿no? Datos dispersos. Pero si esa medida de dispersión nos da un número pequeño, entonces significa que los datos estarían concentrados, o sea, no habría posibilidad que un alumno tenga 30, 25, 14, no. Todos tendría que ser 18, por ahí 19 o 17. ¿Sí? Muy bien, entonces a esa medida de dispersión eh, eh, hay dos, que uno es la varianza y el otro es la desviación estándar. Vamos a ver la varianza, ¿no? Y se calcula así, mira. Tomas el primer dato, los datos son x1, x2, ¿no? Hasta xn. Y su media aritmética viene a ser ese x con esa barrita en la parte superior. Así se simboliza la media aritmética, ¿no? Está, a ver, vamos a marcar, ¿no? Así. Entonces, tomas el primer dato menos la media aritmética al cuadrado. Segundo dato menos media aritmética al cuadrado. Y así hasta el último dato, menos la media aritmética al cuadrado. Y todo lo divides entre la cantidad de datos. Por ejemplo, si uno quiere calcular la varianza de estos datos, 10, 11, 11, 13 y 15, lo primero que tienen que hacer sería media aritmética. Ahí la suma es 60 y entre 5 es 12. Ya tenemos la media aritmética. Tomo el primer dato 10 menos la media aritmética al cuadrado. 11 menos la media aritmética al cuadrado. Y así con cada uno de ellos hasta el último dato menos la media aritmética al cuadrado. O sea, nos quedaría 10 menos 12 es menos 2, pero al cuadrado es 4, más uno y más 3 al cuadrado, que es 9. Nos haría 16 quintos, que es 3,2. Pero antes de continuar, acá hay propiedades, pero antes de continuar, hay otra fórmula que te da el mismo resultado. La otra fórmula para calcular la varianza es la suma de los cuadrados de todos los datos entre la cantidad de datos y menos la media aritmética al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros hubiéramos reemplazado con los datos del ejemplo anterior, que son estos, entonces sería así, ¿no? A ver, si hubiéramos querido calcular la varianza, sería 10 al cuadrado más 11 al cuadrado, otra vez 11 al cuadrado, 13 al cuadrado y 15 al cuadrado, sobre 5. Y menos la media aritmética al cuadrado. No sé si pueden reemplazar y operar y ahí también le va a salir 3,2. Igualito sale.
Un instante, hay una llamada, un instante. Bueno, fuera para algo importante. A veces uno piensa que es una llamada importante, del banco llama. Si cuando ustedes estén trabajando y estén ya en el sector formal, siempre lo van a estar llamando del banco, ¿no? ¿Para qué? Para que invitarles a que saquen préstamos, tarjetas, etcétera. Bueno, Profesor, dime. algunos ya dicen que ya es acoso ya, por lo que te hace el banco. Ah, siempre. Y lo peor es que cuando ustedes, por ejemplo, se gradúen, terminan la carrera y empiecen a trabajar, lo primerito que van a hacer es endeudarse. Eso va a pasar. Se van a acordar. El profesor me avisó. ¿Cómo sabía? Lo primerito cuando empieza a trabajar es endeudarse. Por la tarjeta de crédito mal usada se terminan endeudando. Ya, a ver. Cuando nosotros vimos la media aritmética, si yo a todos los datos le sumaba una constante, entonces la media aritmética quedaba sumada en la misma constante. Pero la varianza lo que hace es mide la dispersión de los datos. Entonces, si mis datos, por ejemplo, eran 18, 19 y 21, y yo a todos los datos le sumo 1, los nuevos datos serían 19, 20 y 22. Y la distancia entre los datos sería la misma. O sea, si las distancias entre los números es la misma, porque a todos los datos le sumé 1, entonces la varianza no ha cambiado. La dispersión es la misma. Pero si yo a todos los datos le multiplico una constante, esa constante sale elevado al cuadrado. Acá, para que salga la constante del paréntesis, se factoriza, pero como está al cuadrado, saldría elevado al cuadrado. ¿Sí? Esos son entonces los dos tipos de las dos propiedades importantísimas de varianza. Alguna vez he visto problema en admisión donde era calcular la varianza, pero por lo general cuando viene es más utilizar las propiedades. Antes de ver las propiedades, rapidito nomás vemos un poquito acerca de la desviación estándar, que viene a ser la raíz cuadrada de la varianza. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, ¿no? En las aulas de la pre, cada aula lo medimos, por ejemplo, ¿no? Y esas medidas, digamos que están en centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros calculamos la varianza entre las medidas en las aulas de la pre, entonces al elevar al cuadrado, la unidad también se eleva al cuadrado. Entonces, todos nos quedaría en centímetros cuadrados, pero la unidad era centímetros. Por eso es que se aplica la raíz cuadrada. Y eso se llama desviación estándar. ¿Sí? Es más significativa, dice, mejor interpretación, ya que la variable se mide en el ya que en la varianza, la variable se mide en el cuadrado de la unidad, mientras que en la desviación estándar se encuentra en las mismas unidades que la variable. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Mire, a ver, este es un ejemplo clásico. Este tipo de ejemplo sí es clásico en el tema de varianza. Dice, la varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es 100. Esa es la varianza. Si el sueldo de cada uno se le aumenta el 50% y luego se le descuenta 120 soles, determine la desviación estándar de los nuevos sueldos. Entonces, lo primero que yo les preguntaría, eh, cuando a todos le aumento el mismo porcentaje,
¿los sueldos se dispersan o se mantienen igual en dispersión? Estoy aumentando el mismo porcentaje a todos, ¿ah? ¿Se mantiene? Se mantiene, ¿no? Porque es el mismo porcentaje. ¿Sí? ¿Seguro? Por ejemplo, a ver, mira, a ver si me captan. El que ganaba 1000, con ese aumento del 50%, ¿cuánto pasa a ganar? 1500. 1500. 1500. Y el que ganaba 2000, ¿cuánto pasa a ganar? 3000. 3000. Ahora, antes del aumento, uno ganaba 1000 y el otro 2000. ¿Cuál era la diferencia de sus salarios? 1000, ¿no? Pero luego del aumento, uno gana 1500 y el otro gana 3000. Entonces, ¿cuál es la diferencia de sus salarios? Ya no es 1000 la diferencia, ¿no? La diferencia sería 1500. Los salarios se han dispersado. ¿Por qué? Porque como es un porcentaje, el que ganaba menos va a aumentar menos y el que ganaba más va a aumentar más. Por lo tanto, los salarios se van a alejar. No sé si se entendió. O sea, no van a permanecer constantes. No, 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 no. Es que tú estás aumentando un porcentaje de lo que ganaba. Un 50%. Si tú ganabas 1000, pasas a ganar 1500. Aumentaste 500. Pero si tú ganabas 2000, pasas a ganar 3000. Aumentaste 1000. ¿Te das cuenta? Que no todos reciben el mismo aumento. ¿A quiénes les conviene que el aumento sea en porcentaje? A los que ganan más. Se gana más, sí. Claro, en todo caso, a los que A lo que ganan ganamos. menos, les convendría que el aumento sea un bono para todos de la misma cantidad. Por ejemplo, todos 500, perfecto, ¿no? Ahí se va acercando más a los sueldos mayores. A los que ganan más, le conviene que sea un porcentaje. A los que ganan menos, que sea una tarifa plana. ¿De acuerdo? Entonces, pregunto, si aumenta la dispersión, ¿la varianza aumenta o disminuye? Estamos viendo sin hacer ningún cálculo, ¿ah? Antes la diferencia era 1000, ahora la diferencia es 1500. Por lo tanto, ¿la varianza aumenta o Aumenta. disminuye? Aumenta, pues claro, porque la varianza lo que te hace es mide la dispersión. Entonces, si los datos están más dispersos, entonces hay mayor varianza. Antes la varianza era 100, ahora la varianza sería mayor a 100. Vamos a ver. Esta aplicación dice a cada aumento le aumenta 50% y le descuenta 150. Ahí estaría. Sería 150% X. X es el sueldo inicial. A cada uno se le aumenta 50%, sería 150 menos 120. Pero la constante que está sumando puede desaparecer. No afecta a la varianza. Ahí sí, porque a todos se le ha descontado lo mismo, no afecta. Desaparece. Y el 150% es 3 medios. Ese 3 medios sale elevado al cuadrado, sería 9 cuartos. 9 cuartos por la varianza inicial. Y la varianza inicial es 100. Sería 9 cuartos por 100, ¿no? Sería 9 por 25. 225. Mira, la varianza era 100. Ahora la varianza es 225. A ver, lo dejo un momentito ahí. Y ahora sí, esta es toda la teoría. Vamos a empezar a ver los ¿Podría, problemas. podría volver a repetir el ejercicio? No lo entendí muy bien. Ya, pero lo vemos acá. Mira, espérate, espérate. Acá, donde hay más espacio. A ver, ese es un ejemplo clásico. Primero, datos iniciales. Vamos a suponer que inicialmente el sueldo le llamamos X. Esa es la variable. ¿De acuerdo? Y el dato es que la varianza de los datos X nos decía que era 100. Ya, eso con los datos iniciales. Y ahora vamos a ver con los datos finales, o sea, con el aumento.
ha habido un aumento del 50%, menos un descuento del 150 soles, creo que decía, ¿no? O 120 soles, ya. El sueldo ahora sería así. Todos los trabajadores han aumentado el 50%. El sueldo era X, ahora es 150% de X. Menos, hay un descuento a todos de 120 soles. Ya está. Pero ese 120 es constante. Nosotros podemos poner ahí. Y en la varianza, la constante no se va a afectar. O sea, si tú a todos los datos le sumas una misma constante, la constante no cambia. La varianza no cambia. Cuando queremos calcular la varianza, sería de los datos finales, ¿no? ¿Cuáles son los datos finales? 150% de X menos 120. Y esto sería la varianza de 3 medios. 150% es 3 medios. El 120 desaparece porque es constante. Y ese 3 medios sale como 9 cuartos. Sale 9 cuartos por la varianza inicial. ¿Y cuál es la varianza inicial? La varianza inicial era 100. Por eso que nosotros ahí podemos cancelar cuarta, ¿no? Cuarta 1, cuarta 25, y 9 por 25 me da 225. ¿Sí? Entonces, mira, la varianza era 100 y ahora es 225. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, profe, ¿por qué sale 9 cuartos? Ah, ya, es que ese 3 medios sale elevado al cuadrado. La propiedad, lo voy a volver a anotar, la propiedad era en la varianza. En la varianza, si tú a todos los datos X le multiplicas la constante C, la constante sale al cuadrado a multiplicar a la varianza de los datos iniciales. Sí, sí, profe, ya, sí me acordaría. Ujú. Gracias, ¿Ya? profe. Ujú. Bien. Profe, no sé si podría volver a la diapositiva anterior para Ya. tomar captura. Sí, sí, sí. Ahí está. Te voy a borrar esas líneas. Ya, y ya con esto ya estamos listos para empezar a desarrollar los problemas. Ya, gracias, profe. Los demás, a ver, ¿alguna pregunta? Creo que no hay, ¿no? Ya. Los estudiantes de un centro de idiomas, dice, rindieron 5 exámenes. De esos exámenes siempre se califican con valores enteros de 0 a 100, ¿no? Dice. El estudiante va a aprobar siempre y cuando tenga un promedio mayor o igual a 65. ¿Qué promedio? Promedio aritmético, porque son notas. Mateo ya rindió 4 exámenes y su promedio es 60. Entonces, como Mateo ha rendido 4 exámenes, vamos a suponer que estos son X1, X2, X3, X4 son los que ya rendió y le falta X5. La quinta nota le falta. Entonces, los 4 primeros, su promedio es 60. ¿Cómo lo consigo? Sumo los 4 y lo divido entre 4. Ese 4 puedo pasar a multiplicar y entonces la suma de las notas de los 4 primeros es 4 por 60, 240. Muy bien. Entonces, pero no dice, acá hay un dato que no dice si Mateo aprobó el curso, acá no dice. Entonces, como él aprobó, significa que al dar el quinto examen, su promedio ha sido mayor o igual a 65. Ahí está. ¿Cómo sería ahora el promedio? El promedio sería la suma de los 5 entre 5 y eso es mayor o igual a 65. ¿Sí? Por ejemplo, ese 5 puede pasar a multiplicar 65 y nos daría 325.
Y la suma de los 4 primeros es 240, ¿no? O sea, yo tendría esto es 240, 5 pasa a multiplicar, ¿no? 5 por 65 nos daría 325. Entonces, cuando 240 pase a restar a 325, nos haría, bueno, acá estamos todavía no empezamos a multiplicar, digo, acá el 5 puede pasar a multiplicar, entonces yo tendría acá 240 más la quinta nota es mayor o igual a 325. Ya, entonces la quinta nota es mayor o igual a ¿cuánto? A 85. Pero dice que en ninguno, dice, eh, pero no obtuvo nota mayor a 90. Entonces la negación de mayor es menor o igual. Entonces esa quinta nota es menor o igual a 90. Entonces de ahí, ¿cuáles serían en el problema? Como nos dice, determine la suma de todas las posibles notas. Esas posibles notas del quinto examen van desde 85 hasta 90. Podría ser 85, 86, así hasta 90. Entonces me piden la suma de esos 6 números. Ahora, una pregunta, si ya hiciste todo el proceso y ya tienes los 6 números y te piden la suma, ¿sumarías de frente o aplicas alguna fórmula? ¿Qué fórmula se podría aplicar? ¿Qué fórmula? ¿No? A ver, Así, sucesión aritmética. claro, porque va de uno en uno. Por ejemplo, si nosotros aplicamos ahí nomás, si nosotros queremos la suma, mira, acá lo voy a poner. Claro, puedes sumar los 6, ¿no? Pero es más operativo. La suma sería así. El primero es 85 más el último es 90 sobre 2 y multiplicado por 6, porque son 6 números. Y cancelo mitad. Acá me quedaría 3. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros sumemos 85 más 90, me da 175. Y ese multiplicado por 3 me da 525. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, le daría 525. Y ese viene a ser alternativa A. ¿Sí? De repente, ¿alguna pregunta? Es una pregunta. Dime, dime. En la semana 18, supuestamente que es el final De la pre. claro, digamos, toca semana 18, ahí ya paran de verse nuevos temas. La siguiente semana ya sería el último examen, ¿no? De la pre, hablo. O sea, imaginamos que este, Es que me estás la poniendo semana ahí 18, me estás poniendo ahí en compromiso porque creo que no hay fechas todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿ya han dado el tercer examen todavía? ¿No? ¿Va a ser este domingo el tercer examen o no? no, ¿Ya ves? no, no. Entonces, primero, antes del último examen, tiene que haber el tercer examen. Y el tercer examen tendría que haber sido ya, porque se supone que ya no hay huelga, ¿no? Se supone. No sé si estuvieron enterados, Ya no hay huelga, profe. ¿Qué pasó? es que el rectorado ayer sacó un comunicado diciendo que suspendían esa exigencia de pedir maestría. Entonces, ese era el motivo de la huelga, pues, porque habían como más de 100 profesores que no tienen maestría. ¿Y de dónde? Yo decía, ¿de dónde van a cubrir tantas plazas? ¿De dónde saca 100 profesores con maestría? No, no, eso no, no sale rápido. Entonces, por eso han sacado una resolución rectoral donde dice que la exigencia de la maestría ya queda suspendida, o sea, ya no se pide maestría. Entonces, ese era el motivo principal de la huelga, entonces yo supongo que ya con eso no hay huelga.
Entonces ya debería hacer el examen, porque si la siguiente, este lunes empezamos semana 17, el Ok, siguiente fin de semana sería entre la 17 y la 18, y el siguiente entre la 18 y lo que ya acabó. O sea, realmente tendrían que estar dos exámenes seguidos, no sé si, o termina la pre y van a decir todavía el examen va a ser de acá a 2 semanas, no creo, no, muy descontinuado. Ah, y por eso profe, una Dígame, yo una a la vez. tenía, ya, Sí, profe, yo tenía alguna información de que el tercer examen se iba a dar la siguiente semana, pero no es por un medio oficial. pero se supone que Iba a sí, haber o sea, yo sospecho que sí, tendría, ¿no? iba a haber una semana 19, pero no iba a haber clase, sino que iba a ser consulta académica y material nomás. ¿Y cómo es consulta Y académica? ¿Que vayan a hacer preguntas? no, o sea, hay consultas académicas pues, donde podemos preguntar a los profesores o algo así. O sea, las que ahora tenemos Ya. es Bueno, eso y material. yo lo que sospecho es que tendría que ser, si, como no ha sido programado para este domingo, sí o sí, el siguiente domingo, el tercer, sí o sí. Es lo que yo sospecho. Y seguramente para que no haya un vacío entre la semana 18 y el cuarto examen, es posible que sea esa otra semana así como estás mencionando, ¿no? Es bastante posible. Sí. Es lo que me imagino que tiene que ser, ¿no? Mínimo. profesor, Sí. no, otra pregunta, cuando sean los exámenes, digamos, no, esta no es un tipo de pregunta, creo, comprometedora. Este, Ya, es que queda grabado. Ya dime. ya, por ejemplo, estamos semana 18 y sí o sí el Ya, cuarto examen tiene que ser con los conocimientos de hasta la semana 18, se o puede supone, ser, ¿no? porque, o sea, en otras academias ha pasado que no, que he estado claro que no terminaba la semana y ya nos tomaba el examen, o sea, digamos, a- 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 o sea, digamos, la semana 18 de X Academia terminamos un viernes y ya el domingo, por decirlo así, rendíamos el examen y así, rápido. Mm, es que no, al final me perdí un poco en si había pregunta o, o era un comentario. O era un No, comentario. Ya, ah, no, dime. ah, Me no, la perdí. pregunta, no, la pregunta es si, este, sí, claro, si los exámenes pueden ser esa misma semana que termina Ah, la ya. última Sí, semana. sí. Y sí ha pasado. Sí ha habido casos en que, pero estaba programado así desde el inicio, ¿no? Termina la semana 18 el viernes o inclusive el sábado y el domingo ya es el examen incluyendo la semana 18. Sí ha pasado. Sí puede ser. Ok, por eso. Ahora, cuando tú dices otras academias, ojo, las otras academias hacen su simulacro de examen, pero ese no tiene ningún peso, no sé decir legal, pues no, por eso no, si sacas bien, pues no significa ingreso directo, nada, es academia, además. En cambio, la pre sí tiene que mantenerse un orden y la legalidad, ¿no? Porque los primeros puestos van a tener ingreso directo. Esa es la diferencia con una academia, ¿no? Entonces, lo de la pre sí tiene que tener cuidado, pero yo sí creo que, o sea, tranquilamente factible porque ha pasado que termina el viernes y el domingo es el cuarto examen y viene también lo del viernes, tranquilamente que sí. Profe, quería hacer un Sí, comentario acerca de el lunes y el martes de esta semana no ha habido clases normales. Esta así es, tienes semana se razón. tiene que recuperar también. Sí, o sea, por ejemplo, la semana que estamos viendo 16, ustedes el lunes van a seguir viendo semana 16, ¿no? Y el martes, semana 16. Y el miércoles ya están en semana 17. Y así cuando lleguemos con nosotros, por ejemplo, cuando nosotros tengamos el viernes semana 18, el siguiente, después de la semana 18 que ya nosotros acabamos, el siguiente, que sería semana 19, lunes y martes, tendría semana 18
de los cursos de lunes y martes, ¿no? Y yo supongo que miércoles, jueves y viernes, consultas académicas, así como estaban mencionando. Profesor, ¿puede ser que el examen general se posponga? ¿Puede ser más tarde? ¿La admisión? Sí, el de admisión. O sea, No el que no es CEPRE. creo. No, no creo. No tendría motivo. Ahora, puede surgir algo, aparte, no sé, pues podría ser, ¿no? No sé, digamos una toma de Lima 3.0 recargada, ¿no? Es que el examen va a ser presencial. Entonces, si sucede ese tipo de situaciones, podría forzar, pues, pero ya es un caso de que, digamos, que no es de responsabilidad de la universidad, ¿no? O sea, a veces la coyuntura, pues la situación política, hay mucho movimiento, mucho barullo, entonces tiene que suspenderse, pues. Pero así como veo la situación, no, no creo que se mueva, ¿no? Profe, una vez vi Así, en un, la rectora hizo un comentario que iba a ser en noviembre el examen general y que así, iba a modernizar un poco, porque estaban pensando usar tablets y dejar los lápices y los papeles a un lado ya. podría Así ser. que O sea, yo supongo que lápiz sí, lápiz y papel sí, pero para que hagan sus cálculos y ustedes marcan en la tablet. sí, que iba a tener identificador de huella, ¿no? No sé cómo será eso, Seguramente. No, pero pones tu ese huella, día pues, dijo que era en noviembre todavía, o sea que falta bastante. faltaría, pues. Sí. Y de repente, eso sí, o sea, no, no, ahorita, por ejemplo, yo no sé, normalmente el examen era fines de septiembre. De repente lo van a aplazar con el objetivo de comprar tablets, eso que dices, ¿no? Lectoras de huella digital, puede ser. Ya a estas alturas, ya, o sea, eso de marcar los circulitos era desde los años 70, pues, ¿no? Mira, 70, ¿no? O sea, ¿hace cuánto? 50 años marcando circulitos, 50 años. Ya como que la tecnología ha mejorado, ¿no? Entonces, tranquilamente podría ser así mediante una tablet. ¿No? Así como el voto electrónico. Muy bien, Yo creo que vamos a estaría bien, continuar. profe. Dime. No, le decía que yo creo que está bien, porque estos últimos exámenes ha habido muchos tema de los que suplantan o los que, Ujú. eso, ¿no? Los microchips que llevan en la oreja. Por eso También eso. los revisan la oreja, así como que están revisando qué sé yo, así como cuando el veterinario revisa al perrito la oreja para ver si hay pulga, ¿no? Así revisan ahora porque en la oreja se pone un microchip ahí de audio, ¿no? Y reciben ahí la señal. Pero es más fácil estudiar, ¿ah? Creo que estar pagando eso. Creo que la tarifa para los de medicina, creo que eran, ¿cuánto es la última vez? 5.000, 10.000, no me acuerdo cuánto era. cinco Y, mil y si te dólares da creo que era, profe. 5.000, ¿no? Y si te dan si tú contratas y pagas y te dan respuestas que no son, ¿a quién le reclama después? No, no vas a poner una denuncia diciendo me dieron mal las respuestas, ¿no? Ahí queda, ¿no? Pues eso no, es mejor estudiar, ¿no? Vamos a ver el siguiente problema, ¿ya? Problema número 2. Dice, en su primer ciclo, Ángela dio 6 exámenes que fueron calificados de 0 a 20. Entonces, cuando nos hablan de la mediana, dice, es 16, dice, de las calificaciones que obtuvo, se tiene que la media aritmética es 16, la mediana es 15 y la moda es 14. Muy bien. Entonces, en primer lugar, cuando te hablan de mediana, tienes que tener los datos ordenados, ¿no? Entonces podemos ponerle así, ¿no? Por ejemplo, son 6 notas, ahí está, estas 6 notas, ¿no?
La mediana, como la cantidad de datos es par, la mediana sería la semisuma de los dos centrales. Ahí está. Entre ellos, la mediana, por ejemplo, nos dice que es 15. Uno podría decir, profe, si es 15, podría ser 15 y 15, por ejemplo. Si fuera 15 y 15, entonces solamente habría dos posibilidades para 14, que sería por acá. Y ya no sería moda, ¿no? Porque hay igual cantidad 15 que 14. ¿Sí? Entonces, no puede ser 15 y 15. Entonces, tiene que haber por lo menos un 14 ahí. Entonces, si hay un 14, para que la mediana sea 15, el otro tendría que ser 16. Y como la moda es 14, mínimo 2 14. ¿Puede ser más? Sí, pero mínimo 2. Nos dice, calcule su mayor nota si solo lo obtuvo en uno de los exámenes. O sea, acá ya no le pongo menor igual, sino menor estricto. No sé cuál es la mayor nota, vamos a ponerle X. Me están pidiendo que ese sea lo máximo, ¿no? Y si ese es lo máximo posible, entonces lo demás tendría que ser mínimo. Por ejemplo, esta casilla acá que le estoy poniendo mínimo, como es mayor o igual a 16, lo mínimo sería el mismo 16. Pero como habría dos 16, se necesitaría un 14 más. Ahí están las notas. Le vamos a utilizar el dato de la media aritmética. Sería 14 más 14 más 14 más 16 y más X sobre 6, y la media aritmética me dice que es 16. 14 más 16, 30, 60, 74 más X es igual a 96, que dice por 6. Y entonces tendríamos que X es 22. Pero no puede ser 22 porque las notas han sido calificadas de 0 a 20. Entonces ese mínimo valor no puede ser 16, ¿no? ¿Cómo hago para arreglarlo que no sea 16? Si no, le aumento pues 18, lo mínimo. Con 18 sí saldría, ¿no? Acá entonces tendríamos 18, ¿no? Acá en vez de 16 sería 18. La suma ya no sería 74, la suma sería 76. Y restando 96 me daría 20. O sea, si es posible obtener 20 como nota. ¿Es el único caso? No. Otro caso, por ejemplo, así como hemos puesto 14 y 18, otro caso podría ser 13 y el otro sería 19. 12 y 20 no puede ser. No puede ser 12 y 20 porque el 20, que es la nota mayor, solo lo obtuvo una vez, ¿no? Dice. Entonces, hay dos casos, ¿no? Podría ser 14 y 18 o con 13 y 19, pero sí es posible el número 20. Entonces, como en el problema dice, ¿cuál es la nota mayor? Esa respuesta es 20. O sea, la alternativa sería C. ¿Sí? Vamos a pasar al problema 3, a menos que haya alguna consulta. Voy a empezar. Ya. Avanzamos entonces, ¿ya? Este problema, por ejemplo, es un cuadro, ¿de acuerdo? Y dice, el precio de alquiler de diferentes oficinas de un edificio se presenta en el cuadro adjunto. Por ejemplo, hay 70 oficinas, no, hay 17 oficinas que cuestan por alquiler $70. Se supone oficinas chiquitas. Hay 39 oficinas que cuestan 220 y así. Entonces, ¿cuál es el dato que se repite más veces? Ese sería la moda, ¿no? ¿Cuál sería en este caso?
Ojo que el datos son ellos, ¿ah? Ellos son los datos. El otro viene a ser el número de veces que se repite esos datos. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el dato que se repite más veces? 520. Claro, el dato que se repite más veces es 520. ¿Cuántas veces se repite? 140 veces. Esa es la moda. ¿De acuerdo? La moda es 520. Pues es el que se repite más veces. Pero para hablar de mediana, los datos tienen que estar ordenados. Pregunta, ¿los datos están ordenados? Sí, no, más o menos, creo que Más sí. o menos, ¿cómo más o menos? O Sí, sea, no, claro que sí, creciente, mira, 70, 220 es mayor, 380 es mayor, 520 es mayor, entonces sí están ordenados en forma creciente. Esto no, esto no, esto es en la cantidad ese que se repite. Es como cuando yo tenía 1, 1, 2, 2, 2, 5, 7, ¿los datos están ordenados? Sí, y están ordenados en forma creciente. ¿Cuántas veces se repite el 1? 2 veces. ¿Cuántas veces el 2? 3 veces, y así. Acá también. El primer dato se repite 17 veces. El 220 se repite 39 veces y así. Ahora, ya sabemos, mira, los datos están ordenados, 70, 220, así está subiendo, está subiendo. Entonces, podemos hablar de mediana. Primero que nada, tengo que saber cuántos hay en total. Para saber cuántos hay, entonces lo que sumo es la cantidad de veces que se repite. Le ponemos acá, total de oficinas, 17 más 39, así hasta 6. Hay 372 oficinas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero hablar de mediana, la mediana es el que divide en dos grupos de igual tamaño. Entonces, si yo lo divido, por ejemplo, entre dos, para saber cuántos en cada grupo, me daría 186. Y oh casualidad, que si nosotros aquí sumamos estos tres, me da 186. Y por lo tanto, como el total es el doble, el otro también sería 186. Entonces, ¿dónde va a estar la mediana? La mediana va a estar acá. Porque la mediana es el que divide en dos grupos de igual tamaño. ¿Cómo se consigue? En la primera mitad hay 186 datos. Entonces sería el dato 186 más el dato 187, que ya sería la segunda mitad, sobre 2. ¿Cuál es el dato 186? 130. El 187, 140. No, no. El dato 186 es 380. Dato, el otro la cantidad de veces que se repite. 380. El dato 187 sería 520 sobre 2. 900 entre 2, 450. Esa sería la mediana. Entonces acá tenemos la mediana, dato 186 más dato 187. ¿No? La suma, 450. Y la moda, ya sabemos que es el que se repite más veces. La moda es 520. ¿Sí? A ver, no sé. Alternativa C, la diferencia es 70, ¿no? Entre ellos. Profe, Entonces, dime. las medianas se halla primero ordenando y son los que están en el medio, ¿verdad? Sí, la semisuma de los dos centrales, así es. Ah, ya, es que me confunde un poco cuando hace la suma, ¿no? Mitad 186, 186. No. Lo que tenía que saber es eh, en cada mitad cuántos datos van. Entonces, ¿cuál es la cantidad total de datos? 372. Entonces, en cada mitad, ¿cómo saber cuántos datos lo divides entre dos? Y te da 186. Entonces, en cada mitad hay 186 datos. Y cuando sumamos justo 186 y 186. Ya, entonces la mediana, tomamos un dato el dato 187 que es en la primera mitad. No, el dato 186 que es la primera mitad con el dato 187 que es de la segunda mitad.
Ah, ya, profe. Ok, Ujú. gracias. Muy bien, vamos a avanzar. 4. Una moto Torito, son esas mototaxis tipo escarabajo, ¿no? Dice, recorre una ruta de forma de cuadrado que mide 1001 metros de largo. En el primer tramo lo hace a 20 metros por segundo, o sea, una moto que va manejando despacio, decente, no sé si existirá. Al segundo tramo va a 30 metros por segundo, el siguiente tramo va a 42 y el último a 56. ¿Cuál es la velocidad media? Bueno, como nos dice que es un cuadrado, entonces los 4 tramos son de la misma distancia. Y eso hace significar que tendremos que aplicar promedio armónico. Ya sabemos que cuando es la misma distancia, promedio armónico. ¿De acuerdo? A las 4 cantidades. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar promedio armónico. Como son 4, sería 1 entre un veinteavo, un treintavo, un 42avo y un 52avo. No, 4. Entre la suma y las inversas de los datos. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, no vas a sacar mínimo con múltiplo ahí. A veces sí sería un poco salvaje hacer eso, ¿no? Muy operativo. Lo que pasa es que 20 es 4 por 5, 30 es 5 por 6, el otro es 6 por 7 y 7 por 8. Cuando son consecutivos, se puede separar. Así, por ejemplo, un cuarto menos un quinto, eso me da un veinteavo, ¿no? 5 menos 4, 1 sobre 4 por 5. Un quinto menos un sexto, 6 menos 5, 1, entre 5 por 6, 30. Y así todos se pueden separar. ¿Para qué nos ha servido separar? Para eliminarlos. Quinto con un quinto, un cuarto con un cuarto, un séptimo con un séptimo. Y me quedaría un cuarto menos un octavo. Ese sería 4 entre un octavo. Y 4 entre un octavo es 32. Esa sería la velocidad media. ¿Sí? Alternativa. E. Profesor, otra forma también hubiera sido que hubiéramos multiplicado al 1001 por 4 y, digamos, después de eso, en la parte de tiempo, o sea, sobre tiempo, dividiéramos 1001 1001 entre entre 20, 20. 20, 1001 Ujú. entre 30, sumamos todos Y los tiempos. exacto. Pero se cancela el 1001, pues. Ah, ya, ok, por eso. Pero sí sale así también. Ya, avanzamos, creo. A ver. Problema 5. En el curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Nos dice la nota promedio ha sido de 27 estudiantes matriculados es 10. Podemos poner acá los datos iniciales. Nos dan dos, ¿no? Nos dan dos. Nos dan de dato la media aritmética. Vamos a suponer que la nota ha sido X, ¿no? Esa es la variable. Entonces me dice la media aritmética, el promedio de media aritmética. La media aritmética de los datos X es 10 y la desviación estándar de los mismos datos X es 2 raíz de 2. Muy bien. Vamos a comparar esto con los datos finales.
Por ejemplo, me dice así, si a cada alumno se le aumentó su nota en 25%, entonces los datos finales, la nota sería, como aumenta en 25%, sería 125% del X inicial, o sea, 5 cuartos de X. Entonces, cuando queramos sacar la nueva media aritmética, ya no sería de X, sino sería de 5 cuartos de X. Media aritmética de 5 cuartos de X. ¿Sí? El 5 cuartos sale a multiplicar a la media aritmética inicial. Entonces sería 5 cuartos por la media aritmética de los datos iniciales. Pero la media aritmética inicial era 10. Entonces sería 5 cuartos por 10, sería 25 medios, ¿no? Y 25 medios, 12,5. Entonces ya tenemos la nueva media aritmética. La media aritmética era 10 y ahora la media aritmética es 12,5. Y ahora la varianza. Los datos son 5 cuartos de X. Ese 5 cuartos sale elevado al cuadrado por ser propiedad de varianza y queda multiplicando la varianza de los datos iniciales. A nosotros lo que nos dan es la desviación estándar. Entonces, si yo quiero la varianza, ¿qué le hago a la desviación estándar? Lo elevo al cuadrado. Sería 2 raíz de 2 al cuadrado y eso sería 8. Entonces acá 5 cuartos al cuadrado es 25 16avos por la varianza inicial que es 8. Entonces me quedaría 25 medios. Y 25 medios, 12,5. Entonces, la media aritmética, la nueva media aritmética me salió 12,5 y la nueva varianza me ha salido 12,5. Y en el problema nos dice, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia sería 0. ¿Por qué? Porque son iguales. Por eso que nos queda alternativa D. Bueno, continuamos. Creo que no hay consultas. La media aritmética y la media geométrica de las ciudades Miguel y Noelia son entre sí como 25 es a 24. Pero acá no dice cuál es la mínima diferencia. Miren, lo primero vamos a suponer que las edades son m y n, son dos números. ¿Sí? ¿Dónde? A ver, la media aritmética tiene que ver con la suma, ¿no? Y la media geométrica tiene que ver con el producto. Y nos piden la diferencia. ¿En qué fórmula intervenía suma, producto, diferencia? Es una fórmula bien conocida. No sé si se acuerdan. Es así, Una mira. La fórmula. fórmula. Sí, pero la fórmula es así, miren. Por ejemplo, m más n al cuadrado menos m menos n al cuadrado. Eso nos da ¿cuánto? 4 veces m A por ver, n. ¿Cómo se llama M esa por N. identidad? Legendre, ¿no? Legendre. En álgebras. En Ujú, álgebra lo mismo. así es. ¿Y por qué lo estamos usando? Porque la suma nos va a conducir a la media aritmética y el producto a la geométrica y nos piden la diferencia. Por eso estamos usando Legendre. Ese 4 que pase a dividir, o todos dividimos entre 4, ahí nomás, ¿ah? A ver, dividido entre 4, dividido entre 4 y dividido entre 4. A ver, ¿qué nos quedaría, ya? En el primero puedo, el 4 puede entrar, sería m más n sobre 2 al cuadrado. Acá lo dejo igualito, m menos n al cuadrado sobre 4. Y acá se cancela y me quedaría m por n. ¿De acuerdo? Pero ¿qué cosa es m por n? O sea, yo podría escribirlo como la raíz al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Se cancela. Entonces, el primero me daría la media aritmética al cuadrado. El segundo, bueno, lo dejo igualito el segundo, m menos n al cuadrado sobre 4.
Y el siguiente me daría la media geométrica al cuadrado. Entonces, yo tengo la diferencia en función de la media aritmética a la media geométrica. Podemos despejar. O sea, yo tendría acá media aritmética al cuadrado menos media geométrica al cuadrado. Sería m menos n al cuadrado sobre 4. Y ese 4 pasará a multiplicar. Y entonces yo tendría acá, al costado voy a colocarlo. Vamos a pasar a multiplicar el 4, ¿ya? Yo tendría la diferencia m menos n elevado al cuadrado es igual a 4 veces la media aritmética al cuadrado menos la media geométrica al cuadrado. En realidad esto es una fórmula también. Ahora, ¿qué nos dan de dato? Nos dan de dato que la media aritmética y la geométrica son entre sí como 25, 24. Eso lo puedo anotar al costado. A ver, hay un dato. Me dice la media aritmética es a la media geométrica como 25 es a 24. ¿Le puedo poner la constante k a cada uno para reemplazar? Ahí está. Ya le pusimos la constante k. Entonces nosotros tendríamos ahí m menos n al cuadrado. Sería 4 veces la media aritmética, que viene a ser 25k al cuadrado, menos la media geométrica, que viene a ser 24k también al cuadrado. Ahora, uno podría elevar al cuadrado, pero mejor ahí apliquen diferencia de cuadrados. O sea que me quedaría 4 veces. La suma 25k más 24 me da 49k. Y la diferencia 25k menos 24k me queda un solo k. Ya tengo. Pero este viene a ser m menos n al cuadrado. Entonces, si yo paso al otro lado, suponiendo que m es mayor a n, sacamos raíz cuadrada de 4, 2, de 49, 7 y de k cuadrado, k. Entonces, si en el problema lo que nos piden es la diferencia mínima, ya 3 por 7 por, que k valga 1. Pues, ¿no? Lo mínimo que puede ser 1. ¿Y cuánto me daría entonces todo? 2 es 2 por 7. 2 por 7 por 1, 14. Esa sería la mínima diferencia. Alternativa C. Mucho con leyendre. Ya. A ver. Dice las edades de 4 alumnos de primaria, dice que tienen mediana 9, la media también, pero la moda, no, la media aritmética es 8 y la moda es 9 también. Así no dice. ¿De acuerdo? Entonces, pero acá nos dan de dato que la mediana y la moda son iguales.
Casi nosotros siempre, cuando hablamos de mediana, los datos tienen que estar ordenados. Solo son 4. La mediana sería la semisuma de los dos centrales, ¿no? Acá está en orden creciente. Entonces, como nos dan de dato que la moda es igual a la mediana y es igual a 9, entonces la única posibilidad sería que al medio sean 9. 9, 9 y los otros A y B. ¿De qué vamos a aplicar? La media aritmética, ¿no? La media aritmética sería A más 9 más B sobre 9. Esto es igual a 8. No, sobre 4. Son 4 valores, sobre 4 es igual a 8. 4 por 8, 32, menos 18 me daría 14. O sea, nosotros tendríamos que A más B es 14. Uno puede decir, profe, entonces puede ser 7 y 7. No, tengan en cuenta que B viene a ser mayor que 9, mayor o igual. Entonces no puede ser 7 y 7, no puede ser 6 y 8. Un caso, por ejemplo, 5 y 9. A ese sí. Otro caso, por ejemplo, 4 y 10. Y uno puede decir, profe, pero primaria a los 4 años. Podría ser, ¿no? Y así podríamos decir otros valores, pero como en el problema no dice determinar la menor varianza, para que la varianza sea mínima, los datos tienen que estar más cercanos. Entonces tomamos el primer valor para varianza mínima. Repito, para que la varianza sea mínima, los datos tienen que estar lo más cercanos posibles. Y ahora sí, ya tengo los valores, podemos poner acá los datos. Datos sería 5, 9, 9 y 9. Entonces con esto ya calculamos la varianza. Como la media aritmética ya sabemos que es 8, tomo el primer dato, 5 menos 8 sería menos 3 al cuadrado. El siguiente dato, 9 menos 8, 1 cuadrado, 1 cuadrado, 1 cuadrado sobre 4. 9, 10, 11, 12, entre 4, 3. Esa sería la varianza, ¿no? Alternativa E. ¿Sí? Ya, avanzamos. Dice, Julián le deja de tarea a sus alumnos calcular el producto de dos números tales que la media aritmética, dice por la media armónica, a ver, vamos a poner acá, eh, la media aritmética por la media armónica más 2 veces la media geométrica, esto es igual a 399. Acá hay que aclarar algo, ¿no? Cuando nosotros tenemos dos datos, digamos que tus datos sean A y B, entonces la media aritmética siempre va a ser A más B sobre 2. La media geométrica sería la raíz cuadrada de A por B, y la media armónica te daría 2 entre 1 entre A más 1 entre B, pero operando, eso te daría 2AB entre A más B. Entonces, si tú multiplicas la media aritmética por la media armónica,
se cancelaría el A más B y se cancelaría el 2 y me quedaría A por B. ¿Y qué cosa es A por B? Es la geométrica al cuadrado. Esta es una formulita, pero esa formulita solo se cumple cuando son dos datos. O sea, no funciona con 3 datos, 4 datos, no. Solo cuando, y como acá en nuestro problema eran dos datos, entonces en vez de escribir media aritmética por armónica, yo pongo media geométrica al cuadrado. Más 2 veces media geométrica, eso es igual a 399. Entonces, a ambos lados le sumo 1. Más 1 y más 1. Para formar, acá tengo mi binomio al cuadrado, ¿no? Ese es mi trinomio cuadrado perfecto. No haría así, media geométrica más 1 al cuadrado es igual a 400. Ese cuadrado, cuando nosotros despejamos, siempre se despeja en más menos, ¿no? Pero en este caso no podría ser menos porque la media geométrica es la raíz del producto y la raíz nunca es negativa. Raíz cuadrada nunca es negativa. Entonces nos quedamos con el más. Sería media geométrica más 1, sería 20. Por lo tanto, la media geométrica viene a ser 19. ¿Y qué cosa es la media geométrica? La media geométrica es la raíz cuadrada del producto. Y como en el problema nos piden suma de cifras del producto, primero, para obtener el producto habría que elevar al cuadrado, ¿no? Yo tengo la raíz cuadrada de A por B es 19. Eso significa que A por B sería 19 al cuadrado y es de 361. Me piden suma de cifras, sería 3 más 6 más 1, 10. ¿Sí? Esa es alternativa D. ¿Quedó claro? Sí, por eso. Ya. Creo que podemos pasar al 9 entonces. La media aritmética y la geométrica, nuevamente, son entre sí como 7 a 5. Ya, a ver. Vamos a suponer de las edades de dos amigos, dice, ¿no? Ahí ve que son las edades. ¿Sí? Entonces, media aritmética, esa media geométrica como 7 a 5. Siempre la aritmética es mayor, siempre. Podría ser uno 7K y el otro 5K, ¿no? Le podemos poner ahí 7K y otro también le ponemos 5K. Muy bien. Entonces, la suma de las edades sería, a ver, la media aritmética 7K, la geométrica 5K. La media aritmética es la suma entre 2. A más B entre 2 es 7K. Entonces, A más B sería 14K. Pero por dato, me dice que la suma varía entre 61 y 71. Ahí está, la suma. Y además nos dice, se sabe que su media aritmética es un número entero. O sea, 7K es un número entero. Por lo tanto, K es entero, ¿no? Y además, nosotros tendríamos que, en vez de A más B, puedo poner 14K. Entonces, 14K es múltiplo de 14. Un múltiplo de 14 que esté entre 61 y 71, ¿cuál sería? Solo hay uno, ¿no? Sería 70. Y para que sea 70, K tiene que valer 5, ¿no? Es 5. el único. Es el único. Ah, ya, con esto ya tenemos, pues. La media aritmética es 7 por 5, o sea, 35, y la geométrica 5 por 5, 25, ¿no? Y como nosotros sabemos, como son dos números, la media aritmética o la armónica es la geometría al cuadrado y nos piden la armónica,
en vez de media aritmética yo pongo 35. 35 por media armónica es 25 al cuadrado. Puedo cancelar quinta. Cancelo quinta, me queda 7. Cancelo quinta y me quedaría 125. O sea, 7 veces la media armónica es 125. ¿No? Muy bien. En el problema nos piden cuál es el valor de 7 veces la media armónica. 125 sería alternativa A. Último. A ver. Las estaturas de 25 primos son números consecutivos cuya media aritmética es n. Pero si son números consecutivos, la media aritmética va a ser el del medio, pues, ¿no? Porque son consecutivos, es una cantidad impar. Entonces los números serían así, ¿no? ¿Por qué la media aritmética es el del medio? ¿No? Porque a la hora de media aritmética sumar, el -1 con el 1 se cancela. El -2 con el 2 y así. -10 con el 10, -11 con el 11 y el 12 con el -12. ¿De acuerdo? Por eso es que la media aritmética, o sea, si nosotros sumáramos, me daría 25n, entre 25 me daría n. Por eso que esta es la media aritmética. También es la mediana, ¿no? Porque hay 12 a un lado y hay 12 al otro lado. ¿Sí? Ahí está. 12 y 12. ¿Sí? En el problema nos dan como dato que me dice, de ellos, el mayor de los m impares es n más 12. Bueno, primero hemos hecho la suma entre 25, ¿no? La suma es 25n. El mayor de los impares me dice que es n más 12. Pero si n más 12 es impar y le quito 12, n, ¿qué tendría que ser? Repito, n más 12 es impar. Entonces n Impar también. impar también, ¿no? Muy bien. Entonces, si es impar, quiere decir que el del medio es impar. Entonces, hay más impares que pares. ¿Cuántos impares? En total son 25. Habría 13 impares y 12 pares. La cantidad de impares es m, ¿no? Dice. M es 13. Ahora, hay otro dato ya para terminar, para ir terminando. El último dato dice que si yo a cada uno de los impares, o sea, a cada uno de estos 13 números, le restamos n, le disminuimos en n unidades, el nuevo promedio sería m más 47. El nuevo promedio sería m más 47. Entonces, como son 13 impares y a cada uno le voy a disminuir n unidades, a la suma total para hallar el nuevo promedio, ¿no? Esa era la suma inicial. A la suma inicial le voy a restar 13n, porque a cada uno de los 3 impares le quité n. Y esto es igual al nuevo promedio. El nuevo promedio es m más 47. ¿Sí? Ojo, acá me daría 12n entre 25 es igual a 60. ¿Qué es lo que podría eliminar? 12 a 1
Acá también me quedaría 5. Y 5 por 25, 125. Entonces ya tenemos n 125. Y en el problema nos dice, ¿cuál es la menor de esas estaturas? La menor era m menos 12. ¿Sí? Entonces, como n es 125, menos 12 sería 113. Y como nos piden suma de cifras, la respuesta sería 5. ¿Sí? Alternativa B. Ahorita les muestro las claves de los propuestos, ¿ya? No sé si quedó claro, alguna pregunta. Muy bien, chicos. Entonces, justo a tiempo. Claves de ejercicio propuestos. Ya con eso nos estaríamos despidiendo, ¿sí? Y no hay consultas finales. Nos quedan 2 clases. Próxima semana, semana 17, análisis combinatorio. Y la siguiente, ya la semana 18, última semana de clases, ya el tema de probabilidades. ¿Sí? Muy bien, nos vemos el día próximo viernes. Chao. Profesor. Chao, profe. Cuídese. Chao, nos vemos.